Buenas tardes. En este segundo video que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, La Mejor Farmacia es la Cocina, vamos a hablar de la diabetes. Recordarán ustedes que en el programa pasado hablamos del libro que publicamos hace unos meses, La insulina es la llave de tu salud. Y el tema obligado después de haber introducido nuestro libro, pues es definitivamente hablar de la diabetes. En este video les vamos a ustedes a explicar realmente qué es la diabetes, porque generalmente todo el mundo, todas las personas creen que la diabetes es la elevación del azúcar en sangre, de la glucosa en sangre. Y bueno, es importante decirles que la elevación de la glucosa en sangre es un síntoma. Esa no es la diabetes, es solamente un síntoma de la diabetes. Generalmente a la gente se le diagnostica la diabetes casualmente porque van a un centro de salud, a un hospital, al consultorio médico y les checan la sangre periférica en un piquetito en el dedo con una tira reactiva y lo ponen en un glucómetro y les dicen que tienen diabetes, que tienen elevación de la glucosa más allá de 125 miligramos por decilitro, y eso por definición es diabetes. Si la tienen un poco más abajo y no llega a 125, les dicen que tienen prediabetes. Bueno, entonces lo que sucede inmediatamente es que desde luego pues también les checan la presión arterial y casi siempre cuando hay diabetes también hay elevación de la presión arterial. Luego les platicamos por qué. Y además de esto, pues seguramente el médico o la enfermera o quien los haya entendido les va a pasar a consulta para que les ordenen otros exámenes de laboratorio. Y luego, una vez que se hacen los exámenes de laboratorio, es posible que encuentren algunos otros problemas metabólicos, como elevación del ácido úrico, como elevación de triglicéridos y colesterol malo, el LDL, como inflamación del hígado, manifestada por elevación de la alanina aminotransferasa. Y bien, puede ser que haya otros problemas que estén presentes en los exámenes de laboratorio de inicio cuando a alguien se le diagnostica con diabetes. Luego, pues viene el siguiente paso, que convencionalmente es la prescripción de medicamentos para bajar los niveles de glucosa en sangre. Esto es la manera convencional de tratar la diabetes. Y luego es importante recordar que siempre se le dice al paciente que le van a controlar la diabetes. Es decir, le dicen que la diabetes no se cura, que se controla, que van a tener que estar yendo a consulta, a checarse mensualmente, para que lleven sus medicamentos para disminuir los niveles de glucosa en sangre y para checarles algún otro parámetro. Bueno,
Primero entonces, yo quisiera decirles que la diabetes no se trata de la elevación del azúcar en sangre, no se trata de que usted tiene la glucosa elevada arriba de los 125 miligramos por decilitro. Lo que en realidad usted tiene es resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es la responsable de la elevación del azúcar, de la glucosa en sangre. La resistencia a la insulina es un fenómeno que se da muchos años antes de que se eleve la glucosa. Es decir, la resistencia a la insulina es un problema que va creciendo poco a poco, hasta que llega el momento en que es tanta ya la resistencia a la insulina, es decir, las células se van poco a poco volviendo resistentes a la acción de la insulina, que llega un momento en que es tanta la resistencia a la insulina que ya no puede controlar la insulina del páncreas a la glucosa que está elevándose sistémicamente, y es cuando se diagnostica la prediabetes o la diabetes. Pero hay que tener en cuenta que este problema de irse generando y aumentando la resistencia a la insulina es un fenómeno que se lleva muchos años, 5, 10, hasta 15 años. Con esto lo que quiero decir es que si checáramos al inicio de los exámenes de laboratorio conjuntamente la insulina y la glucosa, nos daríamos cuenta que se va elevando poco a poco la insulina y la glucosa se mantiene en su nivel, porque la insulina la mantiene en un nivel adecuado, que es uno de los trabajos que hace la insulina en el cuerpo humano, uno de tantas cosas que hace la insulina, porque la insulina es una hormona que tiene cantidad de efectos en órganos y sistemas. El más conocido es el de regular los niveles de glucosa, los niveles de azúcar, y es tan eficiente en hacerlo que tarda muchos años la glucosa en rebasar los límites normales, que son menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, si ustedes van siguiendo lo que vamos diciendo, se darán cuenta que el verdadero problema es que llegó un momento en que la insulina ya no puede controlar a la glucosa, a pesar de que el páncreas produce cada vez más insulina. Es decir, la resistencia a la insulina se da porque hay demasiada insulina siendo producida en el páncreas, y que a pesar de esta producción elevada de insulina, no se logra tener niveles normales de glucosa. Entonces, bueno, el verdadero problema es que el páncreas produce cada vez más insulina hasta que llega un momento en que las células ya rechazan el exceso de insulina, se vuelven resistentes y sube la glucosa. Con esto quiero explicarles que la diabetes sí se puede revertir. Es decir, el tratamiento más adecuado para tratar la diabetes no son los medicamentos, sino la reducción del consumo de carbohidratos en la dieta, carbohidratos que vienen no solo del azúcar, sino de las harinas y de los alimentos procesados, que nos provocan elevaciones cotidianas de glucosa en sangre y que obligan al páncreas a producir cada vez más insulina para tenerlas bajo control, hasta que llega el momento en que las células se ven abrumadas de tanta insulina
y se vuelven resistentes a la insulina, es decir, ya no la obedecen, se resisten, llega la insulina a la célula, le toca y le dice, abre la puerta porque va a entrar la glucosa, pero la célula ya no responde, ya no abre la puerta, ya no entra la glucosa a las células, empiezan a subir los niveles de glucosa en sangre y es cuando tenemos prediabetes o diabetes. Entonces, si nosotros checáramos la insulina en sangre tan oportunamente como checamos la glucosa, pues prácticamente no habría diabetes, no habría diabéticos, porque nos daríamos cuenta con mucha anticipación que el problema viene y lo podríamos controlar, dominar, es decir, podríamos evitar que llegara la diabetes, la elevación de la glucosa, por resistencia a los excesos de insulina. Entonces, se puede evitar que llegara la diabetes, y si ya usted tiene diabetes, se pueden hacer disminuir los niveles de glucosa y de insulina en sangre, disminuyendo en la dieta el consumo de alimentos procesados, harinas y azúcares. Si hiciéramos esto, podríamos revertir la diabetes, darle marcha atrás y evitar el uso y el tratamiento con medicamentos que disminuyen los niveles de glucosa en sangre, ya sean pastillas, inyecciones de muchos medicamentos o de la insulina. Entonces, como ustedes ven, la diabetes es un problema que se puede prevenir con años de anticipación y que se puede revertir cuando ya existe. La diabetes no es elevación de la glucosa. La diabetes es resistencia a la insulina. En nuestro siguiente video vamos a hablar de otras enfermedades que se dan por resistencia a la insulina. Vamos a explicar un poquito más a detalle qué es este asunto de la resistencia a la insulina, cómo la podemos evitar y cómo podemos revertir enfermedades que ya tenemos y que son enfermedades debidas a la resistencia a la insulina.